Inteligencia artificial para profesionales del marketing. El problema está en que la gente no lo aplica donde toca. Normalmente el 85% de los proyectos de IA fracasan. Cada vez que utilizáis la inteligencia artificial en la nube, generalmente esos datos se van a Estados Unidos. Otro punto, separar lo que son las automatizaciones de lo que es la pura inteligencia artificial generativa. No se ha formado en inteligencia artificial, no sabe cómo funciona todo esto, no sabe dónde lo tiene que aplicar y se lanza directamente al desarrollo. Quiero meter IA, meto todo IA y al final eso se cae a pedazos. Que la gente de IA son primos hermanos, ¿no? De la gente de marketing. Son expertos en quemar tu dinero, ¿no? Que la IA en los procesos correctos, de donde tiene que brillar, brilla muchísimo. Pero en los puntos donde no tiene que brillar, te jode más que ayuda. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el video podcast de Marketing LMV y hoy traemos un pedazo de episodio. ¿Por qué? Porque vamos a volver a hablar de inteligencia artificial, que sé que os gusta mucho. En este caso concreto, vamos a hablar de inteligencia artificial para profesionales del marketing. Profesionales que tienen una agencia, que son freelance o que trabajan en el departamento de marketing de cualquier marca o negocio. Y para ello, como siempre, un día más, un episodio más. Hello, Luis. Lola, ¿qué tal? Tío, pues otra vez con papel y boli y otro episodio de IA. ¿Sí? Y mis palomitas. ¿Sí? Y mis palomitas. Bueno. No, te lo juro. Súper. Sí, vamos a ver qué nos hablar de, espera. Inteligencia artificial aplicada a agencias, freelance o departamentos de marketing. Sí, tareas Pero- o procesos muy concretos. Eso es, que se tareas día a día. y procesos muy concretos que el invitado que tenemos hoy ya realiza con las marcas con las que trabaja. Realiza también con nosotros en conjunto con Iñaki, que le mandamos un saludo, que en este episodio concreto no está, pero que está en todos los episodios. Y nada, vamos a presentarle ya. Nico, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí y de hablar de todo. Como siempre, hablar de IA siempre mola. A Nico ya lo conocéis. Os Sí. dejamos el episodio Sí. con Iñaki aquí, que fue un episodio brutal, que os ha gustado muchísimo. Os lo dejamos Brutal. aquí. Y nada, Nico, vamos a hablar de todo esto. Vamos a empezar directamente, ¿no? ¿Sí? Vamos al grano. Vamos Y a ver, no voy a presentar a Nico, pero diré que trabaja desde hace ya bastante tiempo con un montón de marcas y negocios, pues implementando la inteligencia artificial para mejorar un montón de procesos que luego impactan en negocio. Exacto. Tú eres del 15%. Yo soy del 15%. También para que la gente entienda, ¿no? De que es ese 15%. Eso Normalmente el 85% de los proyectos de IA fracasan o no llegan a la luz. Entonces, bueno, pues yo, obviamente, consigo los trabajos, ¿no? Y consigo que salgan a la luz y soy parte de ese 15% que yo creo que es muy necesitado, ¿no? Es que eso es verdad, ¿eh? Yo creo que hay muchas empresas que se están subiendo al ¿Se suben? carro de la IA y realmente no... Son procesos que se quedan como sobre papel mojado. Yo creo que lo que le pasa a la gente sobre todo es que esto, oye, es una escala que tienes que ir subiendo poco a poco y la gente quiere tener ya toda la empresa con IA y dice, venga, Automatizada. quiero meter IA, meto todo IA y al final eso se cae a pedazos, ¿no? No tiene ningún sentido. Vale, pues te voy a hacer en base a esto una primera pregunta que no estaba en el guión y que me viene de lujo, que es... ¡Empezamos! Luis Villanueva, Lola López. Bien, vamos ahora sí al grano, a esta pregunta que te iba a realizar y que he dejado a la gente con la miel en los labios. Es que cada día se me da mejor esto. A nosotros también. Sí, Yo me quedo igual que todo el mundo. que es hoy en día que pues cada vez hay más gente, más profesionales, más agencias de inteligencia artificial que venden inteligencia artificial, como yo digo, al peso, ¿vale? ¿Qué es lo que deberían hacer los profesionales de inteligencia artificial, estas agencias y los negocios? Incluso también serviría para dueños de negocios, dueños de agencias, freelance, para implementarlo por sí mismos, o tener esa conversación con el experto en inteligencia artificial antes de implementar nada de inteligencia artificial. Porque claro, digo yo que tiene que servir para algo, porque todo el mundo te pide, yo quiero que me hagas en toda la empresa IA. Oh, pero tú necesitas IA. Eso sería la parte honesta. La parte del pícaro que quiere facturar sería, por supuesto, ¿qué es lo que Todo el quieres? mundo necesita IA. Eso es. Eso es la cosa. Pues sí, la conversación honesta que tienes que tener es un poco va por ese lado, ¿no? Al final, en una empresa, yo creo que soy sincero, yo creo que todas las empresas necesitan inteligencia artificial. O sea, de una forma u otra, todas la necesitan. El problema está en que, pues, la gente no lo aplica donde toca. Oye, quiero un chatbot para la atención al cliente. Eso no sé cuántas veces me lo han pedido. Un agente de IA para la atención al cliente. Pero es que tal vez tienes 3 clientes, o sea, ¿para qué vas a necesitar? No necesitas nada de eso. Entonces, esa conversación honesta empezaría un poco por ver verdaderamente los procesos que tienes problema. Al final, a mí me gusta mucho
Hay un libro, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama este libro, pero al final que una empresa es una botella y tiene distintos cuellos de botella, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata una empresa es de cuando tienes un cuello de botella en este proceso, ¿no? Al final la empresa consigues clientes, haces un onboarding, desarrollas algo y luego vendes. Da igual si eres una agencia hace eso, pero una churrería también. Consigue clientes, luego, oye, le tienes que preparar la comida y luego se lo entregas, ¿no? Entonces siempre tienes un punto donde ese has cuello de jodido. botella donde estás jodido, claro, y no pasa. Entonces, la idea de la IA normalmente y muchas veces, y sobre todo las soluciones y la inversión que tú tienes que hacer, es justamente esos cuellos de botella, hacerlos más grandes. A mí me da igual si tú tienes un problema, por ejemplo, en la parte de, de la generación de leads al principio. ¿Por qué te estás preocupando ahora de las operaciones y de intentar meter IA en las operaciones si en este hueco, o sea, vas de sobra, o sea, te sobra tiempo? Y el problema que estás teniendo es aquí arriba, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero siempre es mapear. Papel y boli y ponerte a ver la empresa. Y yo una persona, por ejemplo, que a mí me viene y me dice, oye, yo quiero aplicar esto, quiero aplicar IA y haciendo esto. A mí ha venido, por ejemplo, una persona que era una agencia que me decía, que bueno, esto encima vosotros sois de SEO, entonces lo sabréis mejor que yo, pero me decía que quería, con inteligencia artificial, crear una estrategia de ventas para generar leads, que era generar 5.000 páginas con IA al día y directamente eso como que se posicionasen. No sé vosotros si eso veis que tiene sentido. Duraría poco. Duraría muy poco, ¿no? Sí, 5.000 páginas al día. Claro, o sea, es Día. una sobrada. El Va- día. Vas a tener, cuando generes todos esos contenidos para intentar posicionarse, lo que te va a pasar es que vas a generar mogollón de patrones, porque tú cuanto más masa generes, más Más patrones patrones, ya vas a generar y menos control vas a tener sobre algo. Entonces, primero, generarlo todo en masa, intentar que se indexe, que luego te dure en el tiempo. Te iba a decir ya optimizarlo, pero optimizarlo ya sería una claro. locura. O sea, se me está ocurriendo cómo podríamos hacerlo, pero es una locura. Eso no va a durar 5.000 URLs al día. Es una locura. Eso no se sostiene. Eso no creo que sea una estrategia útil a día de hoy. Claro. Entonces, el problema está... Y si lo han conseguido, enhorabuena. Le ponemos un pin y fuera. Pero, insisto, no va a durar mucho. No va a durar, ¿no? Exacto. Claro, y ese es el problema. ¿Por qué? Pues porque te viene gente que al final quiere aplicar la IA, pero te dice, oye, quiero hacer esto porque creo que es la forma de hacerlo. Y luego lo que sucede muchas veces, y por lo del 85%, ¿no?, de que estos proyectos muchas veces fallan, es que luego la persona que hace IA, que en este caso sería yo no tengo ni puta idea de cómo funciona un negocio por dentro, no tengo ni idea de esa parte si funciona del SEO o no, y digo, venga, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que obviamente los proyectos, Claro. pues a que llegan a 5.000 páginas vacías que nadie visita. Ya ves. Entonces, es muy importante, desde el punto de vista de la empresa, siempre centrarse en esos cuellos de botella y desde el punto de vista de la persona implementadora, no quedarse con lo que te dice el cliente. Pues nunca lo primero. O sea, aunque él te diga, oye, quiero esta solución, quiero esto, primero mírate bien la empresa, mira verdaderamente dónde tienen que aplicar la IA y sé consciente de eso, que al final están invirtiendo y cuando tú inviertes dinero es para conseguir un retorno de inversión mayor. Si no, eso no es una inversión, eso es gastarlo. O sea, lo primero sería analizar bien dónde tiene el problema o dónde realmente podemos generar impacto con la inteligencia artificial y a partir de ahí decir, mira, podemos hacer esto y presentarle a nosotros la solución porque probablemente en algo tan emergente como la inteligencia artificial y con tanto hype que nos pensamos que puede hacer de todo, pues bueno, pues si no hacemos esto el cliente nos va a pedir que se lo hagamos en todos los lados. Claro, y luego eso yo veo otro punto. ¿Mm? Separar lo que son las automatizaciones de lo que es la pura inteligencia artificial generativa. Totalmente. O sea, son dos mundos. Y No, son- una cosa es automatizar procesos, Total. que también puedes meter ahí IA, pero yo creo que hay una parte muy importante porque también hay gente que también quiere dar este salto directamente, ¿no? Que pasa de ChatGPT, oye, quiero automatizar toda la empresa y con IA y meterlo ahí dentro. Pero hay un paso intermedio que también es súper importante, que es todo el tema de optimizar procesos con herramientas de IA. Justamente en el podcast anterior, ¿no?, que hicimos con Iñaki, es literalmente eso. Es, oye, créate un GPT, ve creándote GPTs, que al final son como IAs especializadas en distintos puntos. Créate GPTs para, oye, creación de contenido, oye, para no sé qué, oye, para no sé cuánto. Después, ¿que quieres generar vídeo? Pues mira, hay una herramienta que hace esto, ¿eh? Entonces, algo súper importante, por ejemplo, nosotros en la parte de consultoría, que siempre dividimos tareas en optimizables y automatizables, ¿no? Hay tareas que no merecen la pena automatizar, que simplemente metes una herramienta. ¿Para qué me vas a complicar la vida creando una automatización, un agente de no sé qué, si tienes un GPT que te lo soluciona todo y te Total. tarda un minuto? Ya luego ya más adelante, si quieres, piensa en eso, pero da esos primeros pasos siempre. Total. O a lo mejor, por ejemplo, con el ejemplo que has puesto antes, válgame la redundancia, de gestionar al cliente o atención al cliente, a lo mejor están esperando a gente de IA y a lo mejor su negocio es todavía esa parte como automatizable con una herramienta de pago como podría ser Octane o alguna de estas, ¿no? Sí, también eso es lo de siempre. Yo también me viene mucha gente con el tema de eso, de agentes que venden o agentes de también tema de onboardings. Muchas veces
Es un formulario vence a todo la IA. Sí. Muchas veces que nos intentamos complicar y al final también la gente se piensa que la solución para... La gente se piensa que si mete IA en su negocio va a conseguir más dinero. Y no tiene por qué. Y no tiene por qué. Y muchas veces... O va a ahorrar dinero. Y muchas veces te da más dolores de cabeza Claro. que ahorro de pasta. Por ejemplo, un caso, ¿no? Que también yo creo que es muy... Yo creo que lo refleja muy bien es con vosotros, que al final me pasasteis un poco vuestro sistema de captar clientes y de cómo lo hacíais. Y decir, oye, ¿qué puedo automatizar? ¿O qué podemos crear? Y yo dije, tío, es que lo tenéis perfecto. O sea, sinceramente, es que... ¿Verdad? No dijo eso Sí, cuando lo conocimos la primera vez. Sí, y dije, es que ¿para qué vamos a meter IA en un sitio donde verdaderamente ya tenéis todo tan medido y tan bien hecho que es que no hace falta meter nada más? Entonces no tiene sentido como meter un paso extra o algo extra simplemente por decir que tengo IA en la empresa. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿podríamos decir que la IA está dentro del mundo empresarial, dentro del mundo de los negocios, está sobrevalorada a día de hoy? En ciertos procesos sí. Yo creo que la IA en los procesos correctos, Como los que vimos en el episodio con Sí. Iñaki. como vimos con los episodios de Iñaki, verdaderamente donde tiene que brillar, brilla muchísimo. Pero en los puntos donde no tiene que brillar, te jode más que ayuda. Y normalmente suele ser más un problema. Entonces es más, la tarea de la IA, y sobre todo con el paso del tiempo, que cada vez va a ser más fácil como implementar la IA, no es tanto con la parte técnica de, oye, cómo tengo que hacerlo exactamente, sino dónde lo tengo que hacer para que verdaderamente esto pueda brillar como tiene que brillar. Y eso viene de conocimiento, de saber cómo funciona la IA, de entenderlo, de saberlo tú, o obviamente contratar a una persona, ¿no?, que sepa mucho de esto y lleve años. Y a día de hoy es más un problema que, o sea, es más oscuro, que hay más oscuridad que brillo, ¿no? Por lo que hemos dicho al principio, el 85%. Ahora mismo sí, ahora mismo sí. ¿Y eso de quién es responsabilidad? ¿De los dueños de empresas? ¿O de los departamentos de empresas que piden la IA? ¿O de el propio profesional, agencia de IA que le vende cosas que entiendo que no necesitan? Porque si tú le estás vendiendo algo que no necesita el cliente nada más que por el mero hecho de pedirlo, te conviertes simplemente, no eres una consultoría ni eres una agencia, porque te conviertes simplemente en una persona que está despachando lo que te piden, por así decirlo. No estás haciendo esa consultoría, no estás siendo una agencia que Y- estás diciendo, oye, voy a profundizar ahí, voy a ver si esto lo necesitas, no lo necesitas. ¿De quién es la responsabilidad? O de los dos. Yo creo que aquí hay dos puntos primero. O sea, también hay muchos proyectos de IA que lo que hace la gente no es contratar a una persona externa, sino al final ya empresas un poco más grandes tienen un departamento que es de informática. Y les dicen, quiero crear esto, ¿no? Y lo lanzan y ellos pues le dicen, oye, tengo que hacer esto, pues me han dicho que tengo que hacer esto y lo hago, ¿no? Y ahí muchas veces también se pierden muchos proyectos justamente por eso, ¿no? También de la cara interna. Desde la cara externa, yo creo que lo que está sucediendo ahora mismo es que esto de la IA generativa lleva nada. O sea, en verdad lleva 0, ¿no? Mucha gente quiere en verdad empezar a emprender con inteligencia artificial, a crear, pues eso, sus agencias, sus consultorías, lo que sea. Y lo que yo creo que falta es ignorancia por las dos partes. O sea, tanto el experto en IA, experto entre comillas, porque experto si llevas 2 años o 1 año tampoco, yo no me considero experto en IA. O sea, hay gente que lleva 20, 30 Yo suelo años. decir especialista. Especialista, Sí, sí. más que experto. Sí. Entonces, hay una falta de ignorancia y una falta de, oye, yo he metido en esto, sé más o menos de IA, pero la parte de negocio no tengo absolutamente ni idea. Y luego de la parte de la empresa, que tal vez no se ha formado en inteligencia artificial, no sabe cómo funciona todo esto, no sabe dónde lo tiene que aplicar y se lanza directamente, pues eso, al desarrollo. Entonces yo creo que no es culpa, yo creo que es culpa de todos, la verdad. Pero no es culpa, muchas veces no creo que sea culpa mala, sino que es más bien ignorancia. Y, Sí, pues y ya yo no está. utilizaba la palabra culpa, sino responsabilidad, porque a mí la palabra Sí. culpa no me gusta nada. Sí. Me gusta más responsabilidad, Sí. ¿sabes? Que es un poco más seria y es, oye, Sí, tienes que ser... el dicho de que no hay nada más peligroso que Sí. un tonto motivado. Sí. Pero bueno, yo creo que, Básicamente. hablando de responsabilidad, yo creo que sería de la persona que lo implementa. O sea, al final tú eres la persona que has dicho que puedes hacerlo y que al final, es lo que digo, una empresa paga para que le des más dinero, si no, no te paga. Entonces Sí. es responsabilidad suya. Yo creo que pasa igual que como el tema marketing, gurús de marketing, etcétera. Es gente que a lo mejor también, como está en auge, se quiere subir al carro y se sube de una manera como profesional que ensucia un poco realmente luego el trabajo de un profesional de verdad de la IA. Claro, yo siempre digo que la gente de marketing es la El gente vendehumos, experta en quemar... No, pero- en quemar tu dinero. Si tú Sí, tienes total, dinero y total. quieres quemarlo, se lo das a un tío de marketing. Ujú. Entonces creo que la gente de IA son primos hermanos, ¿no? De la gente de marketing. Que Son sí. expertos en quemar tu dinero, ¿no? Sí, Sí. Y sobre todo que se está metiendo... Lo que pasa con la IA ahora mismo es también esta fama del dinero rápido. Que existe y ves gente que pasa de las criptomonedas de repente a bueno. la IA, que pasa no sé qué, que pasa al trading. No, del dropshipping Sí. al trading, trading. a las criptomonedas y ahora la IA. Claro, es como Y luego lo ese camino. juntará todo, ¿eh? IA para trading, IA Sí, para sí, tal. sí. Mm. Y se crean el curso definitivo. Dios, ya ves. Bueno, tenemos un índice, ¿no? Lola, ¿de qué vamos a hablar? Ahora. ¿Qué 5 cosas vamos a hablar? Bueno, a ver, yo
había preparado el guión basado a lo mejor en tareas comunes que se pueden encontrar, o sea, para enfocarlo a diferentes perfiles, en este Sí. caso, pues freelance, profesionales de departamentos de marketing, ya sea en agencia o en negocios como tal, o incluso dueños de agencia que les puede venir muy bien para encarar pues esos departamentos, etcétera, pues tareas muy concretas que se puedan encontrar en su día a día, como podría ser pues eso, gestión de proyectos, análisis de datos y de informes de insights que se hacen o semanalmente o mensualmente, documentación de procesos, que creo que es muy interesante a la hora de cuando entra un company nuevo o se mejora algún proceso dentro del departamento, etcétera. Creo que es muy importante. Entonces, bueno, si queréis vamos comentando una a una, poco a poco, adentrándonos en ¿Cuál ella. es la primera? Gestión de proyectos. Háblanos de gestión de proyectos, Sí. porque aquí hay muchas herramientas, como por ejemplo Notion con Notionia, Sí. etcétera, etcétera. Y creo que al final en todas las empresas, o sea, un freelance se lo tiene que comer. La gestión de proyectos porque sí, si lleva varios clientes se lo tiene que comer. Pero sobre todo en cualquier empresa o agencia siempre hay como un project manager o un perfil que está muy metido también en ese tema de gestión de proyectos y creo que es muy interesante. Sí. Ahí, la verdad, en tema de gestión de proyectos, todas, o sea, yo creo que ahora mismo todas las herramientas como comunes, Asana, Notion, ClickUp, todos Planeadas ya tienen implementado la inteligencia artificial. Yo la que utilizo personalmente es ClickUp y me parece una barbaridad. O sea, el tema de la inteligencia artificial, encima lo han metido hace nada, todo el tema de la IA, y lo que te permite es que esto es algo, yo por ejemplo, esto es una aplicación que quería sacar, bueno, pero al final no fue, que te permite, por ejemplo, conectarlo con tu calendario y según las tareas que tienes, que te han puesto, te organiza el calendario directamente de, oye, tienes que trabajar esta hora en esta cosa, esta hora en esta hora en esto en esto, y estos 30 minutos finales los tomas de descanso o puedes hacer esto y esto. Y directamente ya, es que no tienes ni tú que pensar de decir, vale, ¿cuánto tiempo voy a tardar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sino que directamente te lo pone directamente todo en el calendario. Eso es verdad. Y tiene también como que, bueno, que eso ya no es tanto, pero tiene muy buena integración con ciertos timers de control de tiempo de Sí, tareas y todo eso. Entonces la IA es como un aliado que te ayuda, oye, justamente a esa parte de las tareas que tienes diariamente, de primero organizártelas y luego que las cumplas. Y luego, aparte de eso, lo chulo que tiene es que todas estas herramientas de gestión de proyectos, al final también, todas esas tareas al final se van guardando. Quieras o no, o sea, aunque tú las vas a completar, luego eso todo se queda guardado. Entonces también tiene una parte que es como una memoria a largo plazo y que tú puedes acceder, en la que le puedes preguntar, oye, ¿qué tareas hizo esta persona en este día o qué es lo que hizo no sé qué, no sé cuántos? Entonces, de esa forma, primero te ahorras muchísima comunicación, de esa parte de tener que estar preguntándole a X, oye, ¿qué es lo que has hecho hoy? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que tienes que hacer mañana? Etcétera, etcétera. Sí, o incluso entrar, en nuestro caso me lo imagino con Asana, de entrar en el responsable y ver todas las tareas, en plan, ir viendo todas las tareas, que Claro, es también como de quedarte con... Sí, Ya, pero que tú has dicho que te saca un resumen como de todas las tareas que esa persona... Sí, si le preguntas, oye, quiero que me digas las tareas Claro. que has hecho y un resumen, Bueno, lo que ha hecho la este IA de día. Asana entiendo que a lo mejor te haría lo mismo. Entiendo que Sí. sí. Y eso, en vez de un project manager, pues eso. También, eso, a mí, sobre todo, a mí no me gustan las reuniones, ¿no? El tener reuniones siempre, al final, te tiras más tiempo del que toca, ¿no? Entonces, el tener todo eso, al final, pues tal vez no te... Bueno, tal vez una daily con el equipo sí que necesitas, pero hay muchas cosas, tal vez reuniones que tienes que tener que directamente, en vez de tener esa reunión, puedes buscarlo y ya te dice las tareas que ha hecho, cómo lo ha hecho, etcétera, etcétera. Y al final, implementando todo eso, pues se crean cosas muy chulas. Yo sobre todo es donde veo la parte de gestión de proyectos. Sí, ¿no? Mm. Y por ejemplo, si por ejemplo dijeras de cuando estás gestionando un proyecto, sobre todo a nivel profesional, que quieres sacar como un montón de lluvia de ideas y quizás plasmarla en un mapa mental, etcétera. A ver, desarrollo, o sea, Es que me gustaría brainstorm. hacerlo, sí, me gustaría hacerlo con un ejemplo. Claro, es que al ser gestión de proyectos sería a lo mejor más una tarea aislada más que de gestión de proyectos. Pero, O sea, por ejemplo, sí. una estrategia a implementar y tú sacas un brainstorming con IA. Y ese brainstorming lo quieres a lo mejor plasmar en una especie de roadmap visual o llevarlo como un mapa de ideas más esquemático, más planificado, etcétera. Que eso al final creo que también puede ayudar a la hora de gestionar un proyecto a nivel de negocio, a nivel de, yo qué sé, en mi caso de paid, campañas que puedes tener a lo largo del año y que ir acuñando, etcétera. Sí, No mira, sé. yo por ejemplo, para una agencia, que esto se me ocurre, lo que tuve que hacer es ellos trabajaban mucho la parte de creación de contenido. Ujú. Entonces, una parte inicial era, oye, les llega un nuevo cliente, entonces lo primero que tienen que hacer era meterse en, imagínate, les llega un cliente de abogados, pues se metían en TikTok, se metían en Instagram y sacaban los clips más virales, que verdaderamente es lo que está funcionando en Estados Unidos, en España, y a partir de ahí, de todo eso, ¿no? Pues seleccionarlo. Entonces, tú lo que podías hacer, esto sí que es cierto que ya no te viene dentro directamente, ¿no? De ClickUp pues estas herramientas, pero tú con otro tipo de herramientas, ¿con qué? ChatGPT. Con ChatGPT.
con ChatGPT, por ejemplo, si lo quieres hacer automatizado tienes que ir un poco más allá, Ya. ¿no? Con N8N o Make, que al final son herramientas que te permiten automatizar procesos, y lo que puedes hacer es que directamente pongas, oye, quiero de estos tipos de abogados español-inglés, te saque todos los clips más virales, todo, y eso te lo represente como una especie de mapa de ideas de, oye, pues qué es lo que me gusta, qué es lo que no, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se me ocurre. Y también con ChatGPT podrías, lo único que esa parte inicial, ¿no? Se llama scrapeo esto, ¿no? Es verdad, Sí. Sí, la carpa de datos. Sí. pues no te la va a hacer ChatGPT de momento. Aunque, bueno, luego también tendríamos que hablar, ¿no? Hay otras que también es que el podcast con Iñaki fue la hostia. Que hablamos también de Manus, que Manus es una herramienta que al final tiene por detrás como muchos agentes y permite hacer tareas muy, pero que muy largas. Y una parte muy fundamental de lo que hace y lo hace muy bien es lo que se conoce como investigación profunda, que es esto de meterte y verdaderamente ver todo esto. Pues se podría meter en TikTok y scrapearte toda esta información, en Instagram, bueno, depende de la red social. Entonces, esta vez con esa herramienta directamente y también te puede crear estos mapas de procesos. Entonces, por ejemplo, yo en ese caso utilizaría Manus, la verdad. Yo creo que sería muy buena opción. Bien, Qué vamos guay. al punto 2, ¿no? Sí, ¿no? Ya estamos dando mucha info, ¿no? Sí. El punto 2 es análisis de datos. Sí, ¿no? por El ejemplo. punto 3 ya lo dices tú luego, ¿eh? Sí, sí. Eh, Hombre, que quiero que participes un poco. Ah, Que gracias. ya sé la que me estás haciendo. Inteligencia artificial para interpretar datos, ¿vale? Todo esto que la gente, por ejemplo, coge, mete un montón de datos o coge unos datos, se tira una hora pasándolo a Excel, de ese Excel, voy a generar un gráfico de este gráfico a ver qué me está dando, hay muchos datos, no sé realmente cuál es el útil, etcétera, etcétera. Generar insights, incluso automatizar, podríamos todo esto automatizarlo si sé que de varias herramientas voy a tener un informe, ese informe que automáticamente se meta en un sitio, que se vaya a una IA, que me interprete todo, que me mande un mail, bueno, o un montón sí, de... sí. O de Slack, te estoy diciendo cosas que ya... Bueno, Vale, tema de análisis de datos. Podemos ir se puede ir desde lo muy sencillo hasta lo muy complicado. Vamos a ver. pues vamos de lo sencillo a lo Claro, complicado. Claro, Sí. exacto. Entonces, lo primero de todo lo primero que salió de análisis de datos y que cambió un poco, revolucionó todo esto, fue ya hace unos años, que fue toda la parte de ChatGPT. ChatGPT tiene una parte que creo que se llama analizador de datos, justamente, o algo así, en español. En inglés se llama Code Interpreter, que no tiene nada que ver. Pero la idea de esto es que tiene como un mini PC dentro, ¿no? Dentro de ChatGPT, lo que permite es escribir código, entonces tú le puedes subir un Excel, un CSV, un Google Sheet, lo que sea, y a partir de ahí preguntarle cosas, ¿no? Preguntarle cosas y hablar con los datos, que yo creo que es verdaderamente lo fundamental y lo que siempre se busca analizar los datos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo antes, ¿no? De hacer toda esta parte de IA generativa, me comí mucho esta parte de análisis de datos. Al final es fundamental para poder, bueno, la parte de estadística, la parte de machine learning, ¿no? De entrenar modelos, es fundamental los datos. Y la de tiempo que te ahorras, primero, bueno, sobre todo eso, para analizar y ver insights directamente con ChatGPT. O sea, es tan sencillo, si no lo habéis hecho, os recomiendo probarlo porque es tan sencillo. ChatGPT ahora mismo es gratuito. Es subirle un CSV y que te diga, oye, dime información sobre esto. Y con eso sacas muchísimo. Y no solamente, a mí lo que me gusta no es quedarme ahí, no solo la parte del análisis de datos, sino verdaderamente luego, también al tener como este mini ordenador dentro, lo que te permite es que tú también, sobre esos datos, él pueda crear nuevas filas, él pueda crear nueva información que antes no estaba, ¿no? No solamente analizarlo, sino, vale, he analizado todo esto, estos datos, pues ahora voy a subir nueva información, pues de lo que quiera, ¿no? Entonces ese sería el primer punto, que sería ChatGPT. Después de ChatGPT, yo pasaría a la competencia, sinceramente, ¿no? Sobre todo centrándome en Claude, que es otra herramienta muy similar a ChatGPT que nos permite hacer lo mismo. ¿Cuál es la diferencia principal? Pues que Claude tiene una cosa que se llama los artefactos, y estos artefactos te permiten ver ese análisis de datos, tal vez ese CSV que tú le subes, pero muchísimo más visual. Te permite crear como un mini dashboard, ¿no? Al final, donde puedes tener, oye, esos datos, ver esos gráficos, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco lo mismo, te permite hablar con los datos, pero en este caso también te permite visualizarlos, que es algo que yo creo que también buscamos mucho, ¿no? No solamente saberlo, sino poder verlo. Y bueno, Gemini haría un poco lo mismo. Después, el siguiente nivel, y esto ya es análisis de datos, pero también juntándolo con una búsqueda, es Perplexity. Perplexity es una herramienta que al final su punto de diferenciación es que tiene un mejor motor de búsqueda que el resto de herramientas. Eso es como lo que herramientas me refiero como ChatGPT, Claude o Gemini. Sí. Entonces, la gracia que tiene Perplexity es que, esto encima lo he metido hace poco, no lleva mucho tiempo, es que puede hacer esta búsqueda súper profunda para, oye, esto sobre todo no es tanto si tú tienes los datos, sino verdaderamente tienes que primero buscar esos datos, ¿no? Oye, quiero que me digas la competencia de Webpositor, que me la digas y luego que me analices todos los datos que tengan. Y lo chulo de esto es que te hace como una mini aplicación directamente. Ya no solamente se trata de un dashboard, sino una mini aplicación donde tienes todos esos datos y además viene acompañado de esa búsqueda, que es un poco en lo que se fundamenta, ¿no? En esa búsqueda muy pero que muy profunda. Y es la hostia, la verdad. Es increíble.
Después de eso, ya pasando al siguiente nivel, que estos serían como de herramientas, pasaríamos a la parte tal vez de cosas más de automatización, ¿no? De coger datos y luego llevártelos a otro sitio. Una cosa que al final aquí yo creo que hay 3 puntos, ¿no? Siempre, que es de dónde sacas los datos y después cómo los mueves de un punto A al punto B y luego cómo los representas eso. Vosotros no, sé que sois muy fan de Locker Studio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se puede hacer mucho. Depende de qué es lo que se quiere hacer, pero puedes tener, por ejemplo, una inteligencia artificial que se dedica a scrapear datos de Internet. Imagínate, un caso que me viene mucho es con Idealista, con el tema de inmobiliarias. Al final, gente que tiene, pues, gente que trabaja y que tiene una serie de pisos o que quiere buscar pisos, etcétera, y que lo tiene que buscar muchos todos los días, pues de alguna forma no, scrapear, sacar toda esa información de esos datos a través de una automatización, poder llevarte toda esa información, por ejemplo, pues eso, primero una base de datos que al final está conectado pues con el Locker Studio. Y a partir de ahí, analizarlo. No sé si Locker Studio como tal tiene IA, que vosotros lo sabréis mejor que yo. A mí no me suena Bueno, ahora mismo. yo pensaba- No suena. Sí. No. Sé que Power BI, que al final es, Sí. es más o menos similar, tiene una inteligencia artificial, pero tienes que pagar una licencia que es cara de pelotas, entonces normalmente no merece la pena. Pero otra opción, que lo que puedes hacer, sí que le puedes implementar la IA, que también, repito, lo vimos todo con la parte de Iñaki, es la parte de crear tú mismo esa propia aplicación. Y eso es algo que tenemos ahora mismo en nuestras manos, y es justamente, oye, ¿Locker Studio no me permite hacer esto? Puedo crear una aplicación que directamente tal vez no me permita tener todas las funcionalidades que tiene Locker, porque al final por eso es Locker, ¿no? Pero para mi caso específico, justamente yo lo que estoy buscando, puede crear esa mini aplicación directamente hablando con una inteligencia artificial para luego poder hablar con los datos directamente dentro. Y por ahora yo creo que ese es el punto en el que estamos, pero esto va a seguir avanzando. Pequeño corte para informarte que si te está gustando lo que estás viendo y escuchando en este contenido, que sepas que justo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado te dejo un enlace de acceso totalmente gratis a mi comunidad, donde todas las semanas estoy enviando estrategias y tips de marketing digital que aplicamos para mejorar los resultados con todas las marcas con las que trabajamos y con las nuestras propias, y que si tú las aplicas probablemente aumentarás la facturación de tu negocio o de los negocios con los que trabajes. Así que nada, haz clic tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado, donde quieras, y suscríbete a mi comunidad para recibir toda esta información. Nada más, seguimos con el contenido. Yo que soy novata en IA, perdón. Claro, yo me acuerdo de uno de los primeros podcasts de Iñaki, que hicimos con Iñaki de IA, que pusimos como a competir 3 IAs. Es verdad. Entonces, creo que en ese momento, con esas 3 IAs, que si no recuerdo mal eran ChatGPT, Gemini y DeepSeek, DeepSeek se quedó muy fuera, pero para el análisis de datos creo que fue muy buena. Para esos casos concretos. El podcast está por aquí. Sí. Vamos a dejar en la descripción Sí. todos los podcasts con Iñaki. Entonces, No me acuerdo. mi pregunta es, ¿qué opinas de DeepSeek? DeepSeek está muy bien por una cosa, o sea, no es el mejor modelo. Lo que tiene muy pero que muy bueno es que es open source. ¿Qué significa esto? Que es un modelo que tú te puedes descargar. Entonces eso es la ventaja principal que tiene, ¿no? Que al final no es un modelo cerrado que tiene una empresa, sino que es un modelo abierto que tú directamente, si te metes en internet, por así decirlo, puedes descargarte ese modelo y utilizarlo en tu ordenador. Entonces, dentro de los modelos, por así decirlo, de estos que se llaman IAs locales, es uno de los mejores. Entonces, por eso tiene mucha potencia, sobre todo, porque dentro de que no tienes que pagar para usarlo, si tú quieres, tienes que gastar obviamente electricidad y muchos ordenadores no lo pueden tirar, pero aparte de eso, no tiene más gastos y compite con los mejores modelos. Entonces, por eso es tan apreciado por todo el mundo. La verdad. Y si la gente se pregunta, ¿por qué narices voy a utilizar una IA local y meterme toda esta movida? Pues, por ejemplo, poníamos ayer un ejemplo de unos abogados que tienen un montón de documentación sensible, tú eso no lo puedes subir ahí a la nube Ya. y tal, y no sé qué. Claro, o sea, tenéis que tener en cuenta que esto ya es un mensaje general, ¿no? Cada vez que utilizáis... Esa es tu cámara. Sí. Cada vez que utilizáis la inteligencia artificial en la nube, generalmente esos datos se van a Estados Unidos. Todos los datos se van a Viajan. Estados Unidos. Viajan De un... y se van directamente a los servidores de ahí. Y ahí dicen... ahí te retienen los datos y lo que hacen es entrenar los modelos de IA con eso. Entonces es muy importante la seguridad, sobre todo para datos sensibles. Ya ha habido muchos casos con empresas que suben documentos como empleados, ¿no? Que suben documentos como si no fuese nada de cosas privadas de la empresa, y al final eso lleva, pues, que tal vez, oye, que de repente a mí si busco ChatGPT y yo en ChatGPT me meto y busco algo sobre esa empresa, tal vez de repente me sale ese documento o esa información privada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y por eso yo creo que las IAs locales en un futuro, en los próximos años también van a triunfar mucho. Y va a ser algo que muchas empresas van a necesitar. ¿Puedo darle la vuelta al podcast? Claro, tú dale la vuelta a lo que quieras, ¡vamos! Después de 6 meses, Lolica le da la vuelta al podcast. Venga, vamos. No, fuera coñas. Vale.
aquí de tareas que habíamos seguido poniendo, o de áreas o de fases a trabajar, ¿vale? Estaba la parte más estratégica, por decirlo de algún modo, ¿vale? Y de planificación, donde pues también haces análisis de competidores, empiezas a estructurar funnel, ya no sea de email, sino también de campañas, etcétera. Comunicación con clientes y equipos, que creo que se puede similar bastante a gestión de proyectos, más o menos en algunos procesos. Documentación de procesos, que creo que es de las más interesantes que tenemos aquí, la verdad. Y por último, pues ya tema a lo mejor de investigación de mercados, competencia, tendencias, etcétera. Pero ahora mi pregunta es, tú como especialista en IA y consultor, ¿dónde ves que las empresas donde has auditado o has trabajado, etcétera, más fallan? Es decir, el punto en el que más fallan, ¿dónde es? Te lo digo porque a lo mejor no es ninguna de estas tareas que estamos plasmando aquí en el podcast y es interesante. Y si no lo son, pues ahora luego volvemos a alguna de estas Sí. y ya está. A ver, a mí lo que más me pide la gente, y normalmente donde siempre tienen los cuellos de botella, es en las ventas. Sí, Sí, sí. en la parte comercial. Yo, Más o menos. yo cuando empecé me posicioné mucho como partner de operaciones, o sea, como una persona que te ayuda a crecer las operaciones, y al final me di cuenta de que todo el mundo quería ventas, y todo el mundo quería vender más, y todo el mundo, muchos tenían empresas que tal vez, pues tienen agencias que tienen 40 empleados, no tienen un sistema de ventas. Y consiguen clientes, pues oye, de una forma, de otra, pero no tienen como un sistema que puedan medir las ventas que les van a llegar. Entonces ahí es donde más problemas hay, generalmente. ¿Y qué haces cuando te encuentras eso? Cuando me encuentro eso, pues lo primero... ¿O qué opciones también hay para mejorar ese proceso? A ver, ese proceso lo primero es que es muy complicado y depende de cada empresa, lógicamente. O sea, no es algo que puedas atacar y volvemos a lo mismo. O sea, es siempre primero diagramarlo, ver verdaderamente qué es lo que tiene sentido para esa empresa. O sea, el proceso siempre es el mismo y es, primero, mira un proceso, sistematiza ese proceso, optimízalo y luego ya lo puedes automatizar o metería o lo que tú quieras. Pero es que la gente no tiene esta parte normalmente inicialmente. Entonces, muchas veces lo que toca es, oye, pues por ejemplo en la parte de ventas, ver qué canales son los que más factibles. Construir un sistema, ¿no? Que lo que consiga sea pues traer clientes, probarlo. Y luego, al final, introducir la inteligencia artificial en esas automatizaciones. Entonces, muchas veces, aunque yo me dedique a las automatizaciones, he tenido que aprender mucho de negocio y de cómo funcionan estas empresas y de crear también toda esta parte de marketing, porque al final empresas que aunque se dediquen a marketing, muchos no tienen ni puta idea de lo que están, o sea, no sé, o sea, Claro. no sé qué hacen, no tienen ni puta idea. Expertos en quemar tu dinero. Sí, sí. Y el suyo, y el suyo. El suyo también, sí, sí. Entonces, muchas veces toca de eso. Y luego, en cuanto al tema de IA y sobre todo inteligencia artificial en la parte de ventas, se habla mucho, por ejemplo, de agentes de venta o cosas así. Yo no creo que eso sea la jugada. O sea, sinceramente, ahora mismo no estamos en el punto en el que un agente de ventas, ¿no? Tú le puedas dar tus leads y directamente, oye, te vaya a cerrar reuniones. Es muy complicado eso. Muy, pero que muy complicado. Entonces, la inteligencia artificial en toda esta parte, a mí lo que me gusta sobre todo, que creo que no sois muy fans, es en la parte de tema de emails en frío y de cosas en frío, de personalizarlo a saco. Ahí se pueden hacer cosas muy pero que muy guays y verdaderamente hacerlo muy pero que muy personalizado. Al final puedes, ahora mismo en internet, con sacar eso, un LinkedIn, yo con tener un LinkedIn te puedo sacar toda la información fácilmente de todo lo que tengas online, muy pero que muy fácilmente. Y a partir de ahí, lo primero de todo, personalizar muchísimo esos mensajes. Pero es que ya no se queda solamente ahí, sino que también ahora mismo con inteligencia artificial, tú lo que puedes tener es un mini avatar tuyo. Y hay empresas que ya se dedican a esto, ahora mismo no me acuerdo el nombre de la empresa, era como Hyper Personalized o algo así, que tú lo que te permite es enviar Looms personalizado donde tú le metes directamente, por así decirlo, a esta IA, el URL de la empresa y directamente sales tú... O sea, el dominio del sitio web. Sí, el dominio de la empresa y directamente sales tú con el fondo en una esquina pequeña, ¿no? Con el fondo de lo que es esa página web de la empresa y hablando sobre la empresa, según toda la información que has sacado de esa persona. Y eso lo envías así, le envías un mensaje, un correo, por LinkedIn, por lo que sea, y al final es súper, súper personalizado. Entonces, de ahí puedes conseguir mucha interacción. Y es normalmente donde yo más aplico la inteligencia artificial en la parte de ventas. Porque eso luego, la parte de ya generar confianza y llevártelos a reunión, al menos a mí no me gusta meter a agentes de venta. Sigues confiando en lo humano, ¿no? Hombre, claro. Sigo confiando, sí. No, sí. Sí. O sea, ahí poco se puede hacer. Y eso es sobre todo lo que más piden. Y luego, también otra cosa que piden mucho, sí que es cierto que ya es saliéndosenos de la parte de agencias, que creo que también lo comentamos el otro día, que era la parte de generar informes. Yo no sé la cantidad de empresas que me han pedido de temas de generación de informes.
de, oye, yo me tiro mucho tiempo generando informes, reportes, etcétera, etcétera, y al final eso también muchas veces con inteligencia artificial se les puede, bueno, se puede crear Solventar cosas. súper fácil. Sí, ¿no? sí, muy pero que muy fácil. Principalmente yo te diría que son esos dos. Y luego es que ya cada uno... Ventas e informes. Nos quedamos con esas dos. Sí, 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 principalmente esas dos. Sí, yo creo que también son las más repetitivas, son las tareas más... Sí. Bueno, el área de ventas, es que al final es Es que es un mundo eso. un mundo aparte. Pero sí, el tema de informes yo creo que es también de lo más Sí. repetitivo que hay. La en todas parte las administrativa en general. Sí. La parte administrativa yo creo que también es algo que va a desaparecer. Es de lo primero que va a desaparecer. O sea, yo llevo... O sea, estoy... Bueno, yo La parte administrativa te refieres también a la documentación de procesos, etcétera, etcétera. todo eso, todo eso. Podemos seguir por ahí. Sí. empresas. O sea, y eso va a desaparecer en nada. Al final, ahí la IA se lo va a comer en 0, o sea, yo, por ejemplo, llevo yo en un proyecto que al final que es en España, toda la parte de, bueno, de instituciones públicas, de intentar cargarnos, o sea, es de cargarnos toda la administración que hay ahí, prácticamente. Y cada vez está más, no está que esté más cerca, pero cada vez hay más procesos y más procesos que se pueden ir haciendo. Y de ahí, si quieres eso, entramos con el tema de... Sí, porque a mí la parte de estrategia y planificación, ya la hemos hablado un poco antes, ¿no? Y yo creo que en el Relevante. podcast de Iñaki también, Sí. con el Y tema de fans y me tal. saltaría directamente a la documentación de procesos, porque creo que es súper súper útil. Y también la comunicación con clientes y equipos, pues redactar emails, GPT, bueno, esa a lo mejor la podemos ver luego. Documentación de procesos, crear SOPs, manuales, briefings, etcétera, etcétera. Todo esto me parece súper interesante. Sí. Plantillas de trabajo, buah. Aquí se puede hacer mucha Un cosa. mundo. Venga, ¿te dejamos? Sí, y al final aquí no es tan de automatizar, sino de utilizar herramientas. Ujú. O sea, es mucho más de eso porque no es un proceso que siempre vaya a ser el mismo. Entonces, lo primero de todo... Aquí si estuviera Iñaki ahora mismo, sacaba 200 herramientas y empezaba ahí como un ninja. Sí, 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 a tirar de todas. Yo diría que la primera de todas sería empezar con GPTs. Los GPTs, tú le puedes... ¿GPT o prompt? Yo diría pues, GPTs. ¿Sí? Sí, porque al final es una tarea repetitiva. Lo que es el documentar procesos, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, normalmente sigues una plantilla que al final siempre es lo mismo, cambias pues obviamente la tarea en sí. Y yo, por ejemplo, lo que hacía al principio para todo esto, que es algo súper sencillo, es directamente me grababa un vídeo, oye, explicando esa tarea, explicando qué es lo que hacía, cogía la transcripción, se la pasaba al GPT y directamente ya me lo daba totalmente transcrito. Y ya tenías ahí tu primer SOP, ¿no? Luego, a partir de ahí, lo que han surgido es que también aplicaciones, ¿no? Pues como os he dicho, yo creo que lo que hacía era grabar la pantalla, ¿no? Pues ya ha habido aplicaciones que han ido un paso más allá y, por ejemplo, Loom, con la versión de IA, que creo que vale $25 al mes o algo así, ya te crea los SOPs directamente y es una auténtica pasada. Porque no solamente ya te da el texto, sino que a partir de ese vídeo tiene una inteligencia artificial que detecta los puntos clave y te da las imágenes, las capturas de pantalla, los paso a paso de qué es lo que estás haciendo. Entonces, claro, ya es que no tienes que hacer nada y es que encima te vienen ya las capturas de pantalla, no solamente texto, y es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Esos serían los dos principales. Luego también, que tal vez no está tan relacionado directamente, pero bueno, a mí también me sirve mucho, que tal vez hay SOPs y cosas que explicas en reuniones. Al final también todas las reuniones, yo no sé si todo el mundo debería estar ya grabando reuniones con IA. Todos, O sea, lo grabamos todo. Con el hay que Plaude se llama Plaude, ¿no? Con el Plaude o Y con el el File- No, el Firefly. Firefly. Sí, sí. Que también tener cuidado con eso, ¿eh? Porque eso también lo mismo. Esa información viaja a Estados Sí, sí. Unidos. Entonces, para reuniones confidenciales o reuniones donde vas a dar datos privados, habría que sacarlas. Y eso yo creo que hay gente que no está teniendo mucho cuidado. Por ejemplo, hay una que se llama Fathom, que utilizan muchísimas personas, porque es totalmente gratuita, creo que Firefly es de pago. Sí. Sí. Y cuando algo es gratis es que tú eres los datos que tuyos es lo que están vendiendo, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Pero también lo mismo, a partir de ahí es que es todo ya tan sencillo, te saca la transcripción, te saca todo, si tienes que hablar un proceso, si tienes que ver un onboarding. También, por ejemplo, nosotros lo hemos utilizado mucho el tema todo esto para analizar, por ejemplo, reuniones de venta, reuniones con clientes, etcétera, etcétera. Todo eso se puede analizar muy pero que muy fácilmente, simplemente pasando la transcripción, pues eso, a una inteligencia artificial, ya sea un chat GPT, si puede ser un GPT personalizado, pues obviamente muchísimo mejor, porque las respuestas van a ser mejores. Un GPT personalizado es muy difícil de crear. Un GPT personalizado, no. O sea, no es muy difícil en media hora puedes entender perfectamente cómo funciona. O sea, al final es simplemente darle unas instrucciones concretas a la inteligencia artificial de cómo se tiene que comportar. Encima, lo único que tienes que saber es que hay una serie de bloques, ¿vale? Para crear un GPT es siempre lo mismo. Y cuando hay una técnica, una forma de hacerlo, y cuando lo haces, siempre es igual y no te tienes que comer la cabeza. Porque yo creo que lo complicado es llegar a ese punto, ¿no? Oye, esos bloques que tiene que contener.
¿Tú sabes que nosotros tenemos un GPT para crear GPTs? Sí. Claro, lo acabas de decir, es una tarea repetitiva, crear GPT son todos iguales. Ah, bueno. Yo quería llegar a ese punto por primer lado y por segundo te he hecho esa pregunta porque sabes dónde realmente se pueden aprender a crear GPTs y todo lo que estamos hablando de inteligencia ¿Dónde? artificial. No lo ¿Te lo sé. digo? ¿Dónde? ¿Lo sabéis? ¿Dónde? En el programa avanzado de inteligencia artificial donde Nico es el director del programa avanzado. ¿Qué me Y dices? pues bueno, pues todas estas cosas que estamos hablando aquí, todos los programas que hemos hecho, todo lo que veis en el canal, que lo vamos a dejar también de YouTube de Nico, de Iñaki, que nos acompaña también en muchos podcasts, pues hemos lanzado el programa avanzado de inteligencia artificial que dura 3 meses y te prepara para ya no solo ser consultor de inteligencia artificial, sino tú como profesional mejorar utilizando la inteligencia artificial, mejorar tus habilidades, o si tienes un negocio, eres freelance, tienes una agencia, mejorar todos los procesos de tu agencia, todo lo que estamos hablando aquí y un montón de cosas. Además, es vitalicio, o sea, tú entras y tienes esa formación de por vida y ya no la tienes que volver a pagar, con todas las actualizaciones mientras el programa avanzado esté disponible. Así que si eres el primero, tendrás acceso a todas las actualizaciones. Eso es, a Exactamente. todas. Bueno, y si eres el segundo también, lo que pasa es que Pero ya si, no si tan entras en la actu- segunda ya- edición, pues también, pero te has perdido pero la te has perdido algunas clases de la primera, ¿no? Sí, Perdido cosas. cosas importantes. Y que va a tener actualmente en la primera edición tiene el mejor precio que va a tener en todas las ediciones. Ya no va a volver este precio. Así que si estás pensando en formarte en inteligencia artificial, este es tu programa avanzado donde solo en 3 meses vas a mejorar muchísimo tus habilidades. Y si no te lo estás pensando, te lo deberías estar pensando. Porque o te subes al tren de la IA o, ya sabes, el tren pasa y tú te quedas con la maletica aquí y dices, ¿dónde está? Así que nada, dejamos el link en la descripción y os acabáis de comer una cuña publicitaria ¿No? espectacular que nadie se esperaba. No sabía ¿Vale? que lleva dentro un GPT de venta personalizado. Sí, sí. Hombre, por favor, Vamos. por favor, Saca de vez en cuando. por favor. El marketing. Bueno, seguimos ahora, después de esta cuña publicitaria, seguimos que estábamos hablando de los GPTs, estábamos hablando de la documentación, estábamos hablando de un montón de cosas y esto es real. O sea, nosotros tenemos un GPT para crear GPTs y otro para crear prompts. Sí. ¿Sabes cómo perfeccioné yo? Esto te va a molar. A ver. ¿Sabes cómo perfeccioné yo el generador de prompts y de GPTs? ¿Cómo? A ver. Con OpenAI, ¿vale? Tiene la parte, yo le llamo el laboratorio, no sé cómo se llama exactamente, tiene un nombre, donde tú puedes poner puedes hacer el fine tuning, ¿vale? Puedes poner la temperatura, puedes hacer un montón de cosas, ¿vale? Y ahí tenía una opción no sé De si generar lo- con IA. Eso es, de generar, tú le dabas el prompt y te lo generaba con IA. Tú le dabas el GPT y te lo generaba con IA. Pues lo que hice fue sacar un montón, hacerlo mogollón de veces con diferentes sacar un montón de patrones y decir, este es el patrón con el que te lo genera. ¿Quién mejor Que el el propio, propio OpenAI Ay. para decirte cómo tienes que estructurar tu contenido? Esto es un ejercicio que en SEO hacíamos de quién mejor que el propio Google con sus propias páginas y con sus propias URLs para decir cómo tienes que estructurar tu contenido de cara a Google. ¿Vale? Pues aquí me pasa lo mismo. La gente flipaba haciendo prompts y prompts y prompts y cuando salió eso yo dije, perdón, y Cloud también lo tenía. Hmm. ¿Qué hice? Lo- Luego lo iteré con Cloud. Y luego lo iteré con los que mejores resultados me daba, es decir, con lo que no había fallo. Que eso es la iteración, que es lo que la gente se olvida, crea una cosa y se olvida. Oye, no, hay que iterarlo, hay que iterarlo. Entonces lo que hacía era, de todo lo que he probado, esto es lo que mejor me funciona y menos porcentaje de error tiene, y lo fui iterando así. Ujú. Así que, Ojo, cuidado con eso, porque te lo comento para que lo sepas, pero... es la verdad has que liado. tiene un fallo. La has liado. Tiene un fallo. Vale, La has liado. vale. Bueno, O sea, pues está bien saberlo, joder, para mejorar. Sí, claro. Sí. El tema de los prompts con OpenAI, los modelos de OpenAI, no funcionan igual que los prompts de Cloud. Ujú. Son modelos distintos y la forma en la que han sido entrenados y la forma en la que entienden los prompts son un poco distintas. Entonces, si quieres entrenar, como por así decirlo, un GPT solamente, que va al final un GPT no salir del entorno de OpenAI, Ujú. el pasarlo por Cloud... No lo pasaba por Ah, Cloud. vale. Lo que Como que lo utilizaba era, comparas. claro, lo que utilizaba era los mismos prompts, ¿vale? Se los pasaba también a Cloud, al generador de IA de Cloud, Sí. ¿vale? Y cuando me devolvía eso, encontraba diferencias y similitudes y lo Ah, iteraba, vale. No que los juntara todos. Vale. Yo iba iterando, y Claro, luego me dice daba que a lo error. mejor tal. si el GPT, o sea, el de ChatGPT de OpenAI, lo pasabas por Cloud, es como que te No. altera. Sí, te lo... No, lo que hacía era lo mismo, el mismo ejercicio. Voy a darte todos estos Vale, prompts, vale. a ver qué me generas, sácame patrones. Todo eso con IA. La IA me sacaba los patrones, el tal. Lo mismo con Claude. Y luego cuando tenía lo mejor de Claude y lo mejor de ChatGPT decía, ¿qué cojones? Dime las diferencias, qué es mejor, qué es peor, tal. Y así iba iterando y mejorando. Y al final me quedé con GPTs. Sí. Pero también le metí algo de Claude, seguro. Ujú. ¿Vale? No me acuerdo ahora exactamente. Así que, ¿para qué me voy a complicar yo utilizando un GPT si ya tengo un generador? O sea, definiendo un GPT, y además te mete lo de la publicidad que le he comentado a Iñaki, Sí. te mete automático, te mete todo. No se olvida de nada. Sí.
Y también para que os hagáis una idea, oye, por si queréis, os apetece ahora crear vuestro primer GPT, también unas guías básicas, ¿no? De qué es lo que tiene que tener a nivel de prompts y meternos en la parte de que la IA te lo genere. Tienes que tener un rol, que es donde le explicas, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, para crear contenido, tener un blog, esto va por bloques, ¿no? Entonces, en un primer bloque, que sería el del rol, donde le dices, oye, es un experto en crear contenido, le comentas un poco qué es lo que tiene que hacer. Después le das un contexto, que ese contexto le dices, oye, ¿por qué lo tienes que hacer, no? Porque esto es importante. Es un poco como psicología humana, parece una tontería, pero esto funciona muy, pero que muy bien con la IA, el decirle que esto es importante, porque esto es una empresa que nos dedicamos a la creación de contenido, entonces crear, pues eso, guiones virales y que funcione muy bien es muy importante. Perfecto. Luego le sacas un bloque donde son las instrucciones, que son los pasos a pasos, que es lo que tiene que hacer. En el caso de que necesites darle algún ejemplo, Yo eso lo pones- doy siempre. pues normalmente sí que se necesita. Hay veces en los que no, ¿eh? Hay pocas veces, pero generalmente darle ejemplo siempre es bueno de, oye, ¿cómo tienes que responder? ¿Qué sería, pues en este caso, un guión bueno? Y ejemplos de no. ¿Tú le das ejemplos de no? Sí. Eso no es bueno. No. Yo le doy ejemplo de lo que no me tiene que hacer. Eso no es bueno, porque hay un concepto, sobre todo depende del tamaño del prompt y de Pues cómo, me gusta. de cómo lo enfoques. La IA no entiende, o sea, hay un punto en el que la IA deja de entender que ahí había un no. Ajá. Del no hagas esto, tal vez se queda con el haz esto. Ah, sí, pues eso no sabía. Sí, o sea, sobre todo cuando los prompts son muy largos, ya ocupan una cantidad considerable, depende del modelo. Hay una cosa que se llama, en inglés se llama lost in the middle, que Sí, es que, como que se pierde que en medio. que lo del medio es como que lo del principio Lo lo lee entiendes pasado. muy bien, claro, y lo otro lo lee pasado, lo lee como así, en diagonal y tal vez dice, esto está bien, esto está bien, esto está bien, y de repente el primero este está bien, este no está bien y este no está Que bien. no te lee línea, palabra Claro. a palabra. Texto también le meto el objetivo. Tu objetivo será... Ah, bueno, sí, Sí, eso eso también está bien. Sí. Pero lo del no, o sea, yo Pues lo elimino a partir de ahora. Sí, sí. No se lo metían todos, pero muchas veces se lo metía. Digo, no quiero que lo que me devuelva sea así, así, así. Claro, olvídate. o cuando Iñaki decía siempre que reafirma de no te inventes nada, que todo sea información Eso se lo pongo fiable. al final, eso tampoco. Si está puesto al final, sí. Sí, al final se lo Es lo de en medio En, solo, en ¿no? el Es como en de- ejemplos, no, cuando son muy claro, largos. yo no le pondría ejemplo de no hagas esto, o esto es un mal ejemplo de un guión. Ok. Lo va, vale. lo va a pillar como si fuese bueno. Vale. Pero en el fondo, o sea, al final si le dices, por ejemplo, no me respondas en inglés, no hagas esto, no hagas lo otro. Sí, sí, eso sí que sí se que lo lo pilla muy pongo. bien. Sí, sí, sí. Y eso lo entiende muy bien. Pero en el medio y con ejemplos se va a liar muchísimo. Ujú. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego otra cosa que hacía era ver yo le decía... Ay, del market, donde están todos los GPTs, etcétera, etcétera, le sacaba el Sí. código a todos. Sí, Eso se puede hacer. Sí, es fácil. Es muy fácil. Sí, es fácil. Pero luego lo que hacía era de las varias formas en que lo sacaba, yo lo metía en mi GPT para que a mí no me lo sacaran y de esa forma ya no me lo podían sacar. De otras seguro, pero de las que yo sabía, no. Porque le decía, si te piden esto, si te prontean estos y tal, no, Sí. no le... Eso se conoce como jailbreak, se llama, Ah. que es romper. Y hay muchas empresas que, o sea, hay competiciones de eso donde la gente paga mucho porque al final es muy importante que no se rompan estos sistemas y que no saquen información que no tienen que sacar, ¿no? Con los GPTs, la verdad, es pan comido. O sea, Sí. da igual lo que me pongas, yo creo que me pones lo que sea y te lo saco. O sea, es muy pero que muy sencillo y eso también tiene muchos problemas luego. Eso, con tema de chatbots, por ejemplo, de agentes, que yo, claro, la persona tal vez que no sabe, no, pero si tú sabes un poco de ella y dices, hostia, vamos a ver los límites de esto, de repente ves que le puedes sacar las instrucciones y a veces no solamente las instrucciones, tal vez le puedes sacar un link de un PDF que tenía ahí metido de no sé qué, que al final eso tal vez es información privada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y por eso también, sobre todo cuando sacas cosas a producción y cosas que verdaderamente funcionan, tienes que intentar cargártelo, ¿no? Hay una etapa que es desarrollo y luego hay otra etapa que es evaluar. Y evaluar significa rómpelo. No, intenta romperlo de todas las formas que puedas porque la gente lo va a intentar romper. Y eso es fundamental. Ujú. Dios, Vale, pues ya hemos aprendido una cosa que es Yo me he quedado pegado. en medio, no le pongas que no. Ni lo del No código. le pongas que no en medio, vale. Yo ya cuando habéis metido lo del código, digo yo, chao. Adiós. No, pero está bien, joder. Adiós. Todo esto se puede sacar, más, hay mil historias sobre GPTs, prompteos, etcétera. Sí. Sabe más Sí. que yo, vamos. Sí. Detallitos pequeños. Seguimos. Y por Va- ejemplo, dentro de documentación de procesos, claro, sí, o sea, yo pienso sobre todo también mucho como un poco en nuestro ejemplo, de tener un pedazo de Notion que es como... Ya lo tenemos. Lo que pasa es que no tenemos bien aplicada. Nosotros tenemos un Notion que hemos trabajado durante Claro. mucho tiempo con todo súper documentado, todo tal. Cualquiera que entre sabe lo que tiene en Todo- general en la empresa. el paso si a perteneces paso. a una de las empresas, si por ejemplo entras en Agency, eres SEO, entras en el de SEO, todo, lo tienes todo. Cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, qué pasos tienes que seguir, cómo se presentan las cosas, qué documentación entregar, de qué dispongo, con qué entro, todo. Todo, hasta cómo ir al baño está metido. Sí, es que soy friki de la documentación. Entonces, Sí. no, yo sobre todo lo pienso en el sentido de
Yo lo que haría con todo eso, para mí, sería generar... O sea, para mí lo ideal no es entrar, a día de hoy, gracias a la inteligencia artificial, no es entrar en un Notion y empezar a navegar. Es entrar en un sitio y preguntar. Sí, totalmente. Es lo justo lo que os iba a decir. O sea, que Llamar. es lo siguiente que tenéis que hacer es, oye, ya no es... Y porque sobre todo eso, el navegar por... Es lo que le pasa, por ejemplo... Pierdes tiempo. a los Es decir, abogados. que el Notion sea la fuente de datos a la que Sí, tú le preguntas, oye, ¿qué tengo que hacer? El Notion, imagínate que el Notion lo conectas a un GPT. Sí, sí. Me lo estoy. No sería así, pero para que nos hagamos una idea. Sí, El a lo Notion lo simple, conectas, a lo porque sencillo. luego tú vas a decir una mucho mejor, pero el Notion lo conectas a GPT y yo con el GPT simplemente pregunto y le digo, oye, ¿cómo se hace tal no sé qué? ¡Pum! Y te responde concretamente eso. Fin. Eso es lo que sería el ahorro increíble de tiempo. Claro, para eso necesitas que el contenido se haya metido. Sí, 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 total, sí. total. Y ahí tienes el trabajo previo, ¿no? Que habéis hecho todo, que es los datos. Y es que los datos son súper importantes con todo el tema de la IA y en este caso aún más. O sea, primero tienes que crear todo eso y cuando estás en ese punto es cuando ya metes la IA. ¿No? Y volvemos un poco a lo mismo. Primero tienes que crear todo eso, que mucha gente quiere ya tener el Notion Sin conectado crearlo. y no tienen el Notion. No, claro, claro. Entonces, en ese punto sí, y ahorran mucho tiempo, sobre todo para la persona, aunque tengas todo organizado eso, dices, hostia, yo tenía que hacer esto, a ver en el Notion dónde estaba, ¿no? Y directamente si tuvieses una IA que le dices, oye, dame esto y ya está. Ya Claro, pero voy más allá. El programa avanzado de ella. Tú entras. Tiene 100 y pico horas. ¿Vale? Tiene 7 módulos. Tiene 50 clases. Ujú. Cada clase de 1 hora, hora y media o 2. Más. Vale. Ok. Yo quiero ver una cosa. Y tiene toda su documentación, su PDF, su tal. Y a lo mejor ya te lo has visto entero y no te Te la has visto entero y no te acuerdas de algo. Y dices, ¿dónde coño estaba esto? ¿En qué clase? Él dijo esto. ¿En qué minuto? Claro, imagínate un chatbot personalizado, ¿vale? Que fuera Nico IA, ¿vale? Y que tú le preguntaras y estuvieras tú con el cerebro así, ¿sabes? Una IA como una IA y que te dijera, sí, sé lo que dices, esto se hace así, 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 así y lo tienes en la clase X entre tal y tal. Solo Locura. podemos montar, ¿eh? Por eso. Solo podemos No, no, es que Él te ha está, dicho- está Iñaki en ello. Él te ha dicho, imagina, la realidad es que se está haciendo. Se está haciendo, se está haciendo. Sí. Y eso es muy guay, porque encima... No lo tiene nadie, no lo copiará. No. Efectivamente. Obviamente. Pero lo que mola de eso es que lo chulo que tiene la IA... Hay gente que tiene un montón de formaciones de IA, ¿vale? Desde hace tiempo y no han implementado esto en sus propios campus. Sí. ¿Qué estás vendiendo, no? ¿Qué? Exactamente. Pero sí. Y ahí hay un concepto que y me quiero meter un poco en la parte friki, bueno, un pelín nada, que lo que mola mucho de la IA es que para el tema de justamente de el conocimiento, la base de conocimiento, la forma en la que trabaja la IA por detrás, que se conoce que es una cosa que se llama base vectorial, que no voy a meter ahora, porque Eso me encanta. Sí. Ese dato vectorial, sí. ¿Te encanta? Pues lo chulo de eso es que es súper escalable. ¿Me explicáis qué es? Dale. Si quieres te lo explico. Es desetiquetar todo para, Es- para sacar cosas en función a patrones. Él te lo va a explicar Sí, mejor. esto es muy sencillo. Es al final, tú le quieres subir a tu IA, le quieres subir documentos. Entonces, por así decirlo, la IA en verdad, aunque tú lo que veas ahora mismo es que te responde palabras, en verdad, por detrás, esto es pura matemática. Entonces, en verdad, lo que entiendes son números, ¿vale? Entonces, la base vectorial lo que hace es coger toda la información, lo que hace con esa información, todo ese texto, todo eso que tienes, lo pasa a un lenguaje que es el lenguaje de números, ¿vale? Y eso se puede guardar de una forma desestructurada, que es lo que ha comentado, con patrones distintos. Entonces, ahí ya no se junta tanto la información por, oye, está en este documento, luego en este, luego en este, luego en este, luego en este, sino más bien por patrones de similitud. Oye, esta información, cuando yo hablo de gato, pues el gato está alrededor del perro porque los dos son animales. El árbol está en una zona totalmente distinta. Embedding. Sí, se llama embeddings, que es el modelo que pasa del texto a los números. Entonces, lo que te permite esto... Google funciona así por detrás para posicionar webs, etcétera. Tiene una parte de embedding, ¿Sí? etcétera. Sí. Hostia, qué guay. Qué guay, qué guay. Te ha Y- puesto el tío. No, dale. Ah, vale. ¿Y qué está diciendo? Ah, vale, sí. Y lo chulo es eso, que al final da igual cuántos documentos tengas metidos. Si tienes metido 10 documentos, te va a poner todo junto aquí y todo junto aquí. Pero si tienes 100.000 documentos, también los patrones se van a mantener, ¿no? Claro. Todo está aquí y todo está aquí. Entonces eso significa que es súper escalable. Porque al final puedes tener todo vuestro Notion metido Ahí está. y al final los resultados no lo necesitas optimizar tanto respecto a si tuvieses solamente un PDF. Porque Sí. es súper escalable. Entonces es una tecnología súper interesante. Sí, que al final lo que te saca para darte las respuestas son patrones y no tanto Claro. la cuestión específica, por decirlo. Claro, no es como que O la tú te metes información en el específica. documento. No te metes tú en Claro, el documento y miras exacto. todo el documento, sino que miras, oye, palabras, cosas que están relacionadas con lo que yo he Sí. pedido. Y de ahí, vale, pues está esto, pues entonces de ahí lo saco todo. En principio qué son guay, como qué números y el número que está más alejado
es el que menos coincidencia tiene, más semánticamente, ¿sabes? Eso te lo tenías callado tú. No, porque esto no se puede explicar en ningún podcast. Es una locura, la gente no lo seguirían. Esto hay que explicarlo con... Digo en general. No, pero es que hay que explicarlo con un documento, Que con... total, algo dibujado, Sí, no, con algo dibujos, visual. porque si no, no se entiende. O yo no soy capaz de explicarlo sin dibujos y sin... No, Él lo ha explicado bastante, Sí, bastante bien. sencillo, Para que pero- se Y entienda. bastante. es un mundo precioso. O sea, a ver, esto ya es de frikis, pero tiene una... O sea, la parte de esos patrones que relacionan, al final eso son operaciones siempre matemáticas. Sí. Y tiene unos patrones que te quedas loco. O sea, por ejemplo, dependiendo, tú, por ejemplo, puedes coger, un ejemplo es coger Madrid. Esto es que hablándolo no tiene ningún sentido, ¿vale? ¡Ja! Pero tal vez coges... Fumada máxima. Sí, es una fumada Es una máxima. fumada Es una máxima. fumada máxima. Ahora mismo me estoy imaginando a alguien haciendo footing y haciendo así. ¿Qué pasa aquí? Sí, se ha rayado esto. Pero coges, por ejemplo, la palabra, yo qué sé, imagínate, Madrid, le restas la palabra Francia y te da la palabra Barcelona, no, París, por ejemplo. Que son fumadas, o sea, son como patrones, que al final esto es un poco siempre de la IA, que son patrones que no entendemos, porque dices, yo, ¿por qué cojo Madrid, le resto la palabra Francia y al final eso me da, al final estos son todos números, ¿no? Entonces, y me da la palabra París. No tenemos ni idea, pero ves que hay una relación, al final son todos, son las dos ciudades, oye, Madrid es la capital de España, Francia Exacto. es la capital de París, ahí hay una relación intrínseca que el modelo está entendiendo, que no sabemos por qué lo entiende, que no sabemos por qué funciona, que tú dices, hostia, resto estos dos y me sale, pero verdaderamente lo entendemos. Y yo creo que ahí también está mucho la magia de la IA, de toda esa parte. Cuando ya entras mucho, ¿no? Que esto ya es mundo, o sea, esto ya estamos en nivel muy profundo, esa parte que verdaderamente parece magia. O sea, cuando pasas de esa parte superficial de que ya se utiliza mucho ChatGPT, luego cuando te metes mucho dices, hostia, es que esto mola mucho más de lo que parece. Ujú. Hay muchas más cosas más interesantes. Eso ya podemos profundizar, tema de embeddings, tema de base de datos vectorial, etcétera, etcétera. Podemos profundizar en otro episodio si la gente lo quiere, pero que no lo va a querer Sí, nadie. pero dejarme estudiar un poco, por favor. Y ya, después de esto, solo nos quedaría Real- la última parte de investigación de mercados, competencia y tendencias. Pero vamos, Claro, eso es un poco lo mismo de lo de Perplexity, sí. Sí. de analizar, Sí. y ya está. Yo creo que se pareciera un poco como la generación de contenidos o las típicas herramientas que vas a usar un poco en ese sentido. Y... Ujú. O sea, tiene menos chicha. sí. Yo creo que se ha quedado un episodio completo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, no sé cuánto ha durado. ¿Cuánto ha durado, Javi? Una hora. Joder. Ni tan Muy mal. bien, muy bien. Bueno, pues nada, otro episodio más de inteligencia artificial, un poco diferente, donde hemos dado un repaso de aplicaciones útiles o usos útiles y reales de inteligencia artificial Sí. para profesionales digitales, en este caso, si tienes una agencia, si eres freelance o si trabajas en un departamento de marketing, todo lo que hemos hablado te sirve. Hemos hablado de incluso antes de desarrollar nada de inteligencia artificial que tienes que hacer el diagrama, que tienes que dibujarlo, que tienes que pensar si va a generar impacto, si no, si realmente merece la pena invertir tiempo, dinero y recursos en esa operación que vas a hacer. Y nada más. Gracias, ¿Te lo has Nico, pasado por bien? tu tiempo. Me lo pasa muy bien. ¿Sí? Me pasa Sí. siempre, lo que he dicho, la primera palabra que he dicho, yo hablando de la IA siempre soy feliz. O sea que Alegre. contento. Pues nada, otro episodio más. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros y tenéis 4 cosas que hacer. Son fáciles. La primera, darle a me gusta. La segunda, comentar, criticar y pedir si queréis que hagamos otro episodio de esto, si queréis que hablemos de embeddings, base vectorial, etcétera, etcétera. Recomendarle esto a gente que creáis que le pueda servir, Compartirlo. o sea, Spotify. También, si estáis en Spotify y os a YouTube, valorarlo con 5 estrellas. Suscribirse. Y suscribirse, por supuesto. Que es la más importante. Y hacer clic debajo en la descripción para informaros sobre el programa avanzado de inteligencia artificial de Webpositor Academy, aquí liderado por este señor, por Nico. Sí. Y nada más, nos vamos y hasta próximos episodios. Chao, chao.